nombre de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, eh, por estar en esta sala, agradecer a la CUT Perú por haber aceptado y haber promovido esta conferencia, ¿no? A solicitud de todas sus bases sindicales, sus confederaciones, federaciones y sindicatos bases y sus afiliados, debido a que tenemos pues esta norma que ha salido, el decreto ley 1602, donde modifica la ley del servicio civil, y pues nosotros queremos saber qué cosas buenas y qué cosas en contra nos trae a los trabajadores, ¿no? Y para ello, pues, tenemos expertos que nos pueden dar luces al respecto en esta norma legal, y por lo cual voy a dar pase a la doctora Darda, quien es también integrante del CEN de la CUT Perú, para que ella también nos pueda presentar a a la doctora Andrea Sánchez, quien nos va a dar esta conferencia virtual. Doctora Darda, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros y compañeros. Hoy asistimos a la conferencia virtual del Decreto Legislativo 1602, titulada Consecuencias y Perspectivas. Esta conferencia la hemos querido dirigir a todos nuestros compañeros afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, CUT Perú, así también como para el público en general. El día de hoy tengo el grato honor de presentar, y quiero empezar con presentar a nuestra ponente el día de hoy, a la doctora Andrea Sánchez Matos. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, ella también se desarrolla como árbitro en el sector público, tanto como en el sector privado. Ha sido ella docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es adjunta de la cátedra de varios cursos en la Universidad Católica del Perú en pregrado y en maestría. Ella cursó sus estudios de maestría en la UNED de Costa Rica y también en la Universidad Católica del Perú. Las líneas de investigación que ella maneja es arbitraje laboral, justamente en defensa de los derechos laborales, y su perspectiva desde el trabajador va a ser muy importante para nosotros hoy día, ¿no? Ella también maneja relaciones colectivas de trabajo, derechos fundamentales de los laborales, derecho internacional laboral y la justicia laboral y seguridad y salud en el trabajo. Sin más preámbulo, voy a dar pase a nuestra ponente del día de hoy, a la doctora Andrea Santos Matos. Adelante, doctora. Gracias, gracias, Darda. Bueno, eh, muchísimas gracias por la invitación de la CUT, por eh, esta cordial invitación. Es grato, y nosotros venimos trabajando por temporadas con la CUT, y siempre es grato verlos y compartir eh, estas apreciaciones respecto a las reformas que se están dando y que seguramente se irán dando en el futuro, ¿no? Porque parece ser que el gobierno actual, al sentirse ya seguro de que no va a haber mayor movilización social, entonces han entrado una nueva faceta de reformar lo que ellos consideran se debiera reformar, ¿no? Han iniciado las reformas políticas y ahora están yendo por las reformas laborales, ¿no? Una de estas reformas laborales es precisamente este decreto legislativo 1602, que lo que pretende hacer digamos, si quisiéramos resumir en pocas líneas, es resucitar, ¿no?, el fracasado Ley de Servicio Civil, ¿no?, la Ley 357, que fue aprobado en el año 2013, ¿no?, y ha pasado 11 años, y como vamos a ver con cifras que ellos mismos han presentado al Congreso, pues existe un poco más de 1000 trabajadores bajo este régimen, ¿no? Y en vez de
en una sociedad democrática se podría decir, en vez de tratar de sobrevivir a un muerto viviente, lo que debió hacer el Estado es previamente analizar por qué ha sido un fracaso esta ley, ¿no? ¿Por qué no es atractivo para los trabajadores del sector público? Y no solamente para los trabajadores del sector público, sino también para las mismas entidades que a lo largo de 11 años no han tenido, no sé si la capacidad, yo diría más bien la voluntad de transitar a este régimen especial o este régimen laboral que pretendió el Estado de incorporar un nuevo régimen. También vamos a evaluar porque ellos argumentan que debería, digamos, darle un nuevo brío o resucitar a este régimen. Ellos sostienen de que no se le, no, que supuestamente, ¿no?, este régimen laboral sería mucho más beneficioso y que además unificaría los diferentes regímenes laborales que hay en la administración pública. Pero yo me pregunto si la unificación de un régimen, de regímenes laborales es necesariamente bueno ¿para quién, no? Si para el Estado o para los propios trabajadores. Además, este supuesto desorden, ¿no?, de regímenes no lo ha creado el trabajador, lo ha creado las ineficientes idas y venidas de los diferentes gobiernos que no han tenido la capacidad de ordenar, y más bien considero que han desordenado o han precarizado aún más el trabajo público con la proliferación de los CAS, ¿no?, que gracias a la lucha de los trabajadores, de a pocos han logrado o estaban logrando que el régimen CAS pues sea un régimen que nació precario, pero que se iba de a pocos volviéndose un trabajo digno en la medida de que ya se había logrado la estabilidad, ¿no? Ya había hay trabajadores actual casi indeterminados, pero eso no fue porque el Estado tomó la conciencia de que deberían tener, que la única forma de garantizar una gestión pública adecuada es teniendo trabajadores estables, sobre todo en aquellas entidades donde se exige que el trabajador sea independiente e imparcial, sino que fue eh, esta estabilidad laboral fue lograda gracias a la labor de los mismos trabajadores y sus representantes y organizaciones sindicales, ¿no? También se había logrado ya la negociación colectiva, ¿no? En estos últimos 2 años ha habido un bastante impulso respecto a los sindicatos CAS, ¿no? Se han creado nuevos sindicatos CAS gracias a la 31188 que permite la negociación. Y frente a esta situación, el Estado pues arremete de nuevo, tratando de eh, obligar a los trabajadores del sector público transitar a la ley de servicio civil, ¿no? Y lo hace a través de este decreto legislativo 1602. A ver. Ahora bien, ¿cuál es el error o, una vez más, por qué existe el rechazo general de los trabajadores del sector público? Primero, porque esta norma es una norma, una vez más, impuesta a los trabajadores. No ha habido un proceso previo de diálogo, de acercamiento, ya sea de los trabajadores o de sus representantes. Por lo tanto, una vez más, el diálogo social, que es un instrumento para que las leyes salgan con mayor legitimidad, no se ha cumplido en esta ocasión, ¿no? Siempre este diálogo social ha sido un derecho que ha sido negado, o que es un derecho que se desconfía porque piensa de que
que dialogando se alargan los procesos cuando es al revés. Si bien es cierto, puede demorar un poco en los consensos o en llegar a acuerdos, pero una vez llegados los acuerdos, eso es una investigación internacional, porque en otros países existe diálogo social mucho más institucionalizado. Se ha demostrado que una norma dialogada, una norma donde se pone a conocimiento previo a la sociedad civil, a los trabajadores, a los principales involucrados y a sus representantes, son normas que tienen mayor legitimidad, es decir, que tienen mayor posibilidad de cumplimiento, ¿no? Porque además este diálogo es una forma de democratizar las relaciones de trabajo, donde el trabajador también se sienta escuchado y se sienta parte de esta reforma que pretende el Estado desde hace muchos años, ¿no? Sin embargo, no hay voluntad política y lo que genera es una desconfianza a cualquier norma que se apruebe a espaldas de la ciudadanía, a espaldas de la población, a espaldas de las organizaciones sindicales, ¿no? Ahora bien, este decreto legislativo lo que hace es modificar la ley de servicio civil, la ley 357, que como ya les he señalado, fue una ley aprobada en el año 2013, ¿no? Han pasado 11 años y como vemos, ha sido un fracaso, ¿no? Su reglamento, el Decreto Supremo 040/2014, eso es para efectos simplemente para el que quiere apuntar. Pero, ¿qué decía la ley 357? La ley lo que quería era, entre comillas, unificar los regímenes laborales de la administración pública. Y establecía este tránsito de los regímenes 276, 728, CAS, ¿no? En dos fases. La primera fase, ¿no? Así lo habían diseñado, ¿no? Los que habían aprobado la ley de servicio civil, que el tránsito iba a ser en dos fases. Primero, que sean las entidades públicas que transiten a la ley de servicio civil o a la ley 357. Pero para que se pueda ejecutar ese tránsito, tenían que hacer una serie de actos administrativos, como por ejemplo, unificar los cuadros de los puestos de los trabajadores públicos, una serie, valorizar sus puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Que lo desarrolla la ley 357. Y una segunda etapa, ¿no? Iba a ser después de que las entidades lograran al tránsito a esta ley, iban a transitar los trabajadores. Entonces, primero se tenía que transitar las entidades y luego recién los trabajadores. Pero como les decía, ¿por qué yo hablo del fracaso de la ley de servicio civil? Por este dato, ¿no? Este dato está señalado en el oficio número 411/2023 PR, ¿no? Del presidente del Congreso, que está dirigido al presidente del Congreso de la República y que está firmado por la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, es de fecha 21 de diciembre. Y en este mismo documento ellos informan al Congreso que desde el año 2013 que se aprobó la ley, solamente 511 entidades pidieron el tránsito a la ley de servicio civil. De estas 511 entidades, solo 15, menos del 10%, solo 15 entidades lograron pasar al régimen de servicio civil o evaluar, a terminar todas estas gestiones administrativas que se exigía para el tránsito. De estas 15, solo 6 entidades pasaron a la segunda etapa, que era permitir que sus trabajadores públicos de las entidades que habían logrado pasar al servicio civil
puedan acceder al régimen laboral de la 357, ¿no? Del servicio civil. De estas 6 entidades, solo 1.100 trabajadores actualmente, el día de hoy, tienen un régimen o están en el régimen de esta ley 357. 1.100. Lo cual devela que en las mismas entidades que ya supuestamente han transitado a la ley 357, aún hoy al día siguen contratando bajo otro régimen. Seguramente 728, seguramente CAS. Por lo tanto, esto devela también que las propias entidades no quieren o no pueden, yo creo que no quieren o no aceptan esta ley de servicio civil. Pero ¿qué dice Servir? Dice que el fracaso de esta ley se debió a estos 5 factores que aquí les he señalado y que lo dice en el mismo oficio, que quiera lo puede leer, ¿no? Dice que la ley 357 había establecido una complejidad del proceso de tránsito de entidades, ¿no? Una complejidad, ¿por qué? Porque exige que la entidad pueda ordenar, se pueda ordenar de forma administrativa, ¿no? Cuadro de asignaciones, otros instrumentos administrativos, y además señalan de que no se priorizó ciertos sectores. Entonces entraron todas las entidades que quisieron y hubo mucho desgaste de parte de Servir de tratar de capacitar a todas las entidades, lo cual generó su fracaso. También señalan que no hubo una voluntariedad en los avances, las propias entidades no tenían capacidad para hacer estos instrumentos que Servir exigía, la ausencia de mecanismos priorizados en el financiamiento de la reforma, dice que no ha habido financiamiento adecuado, ausencia de disposiciones simplificadas para el tránsito de trabajadores, también se exigían muchos requisitos para convocar a los concursos públicos para que ingresen a ese régimen laboral, y también ellos identifican que no se reguló de forma adecuada los topes de los servidores de confianza. Ahora bien, es importante recordar que en la Ley de Servicio Civil, y lo recuerdo porque aquí señala que no todas las entidades públicas van a ingresar en esta primera etapa de transición, sino que en estricto solamente van a ingresar los trabajadores del Poder Ejecutivo. Es decir, todos los ministerios, ¿no? Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, todos los ministerios que existen y los organismos públicos. Quienes todavía no van a entrar a esta primera etapa de imposición del régimen 357, los poderes legislativos, el poder judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los organismos que tienen autonomía, ¿no? Ahora, además, también van a entrar a este supuesto transición forzada las entidades, organismos, proyectos y programas del Estado que pertenezcan o sean regentados por el Poder Ejecutivo. ¿Ya? Entonces, primera observación, en esta primera etapa o con este decreto legislativo solamente van a transitar al régimen de servicio civil las entidades del Poder Ejecutivo y todas las demás organismos, proyectos y programas que estén regentados por el Poder Ejecutivo. Ahora, uno de los argumentos que ellos dicen del por qué quieren imponer este régimen laboral es porque existe diversificación de regímenes laborales en la administración pública, ¿no? Y aquí ellos incluyen este cuadro, no es este cuadro, sino datos, ¿no? En este oficio, y dicen que al día de hoy, el mayor porcentaje de contratación fuera de los regímenes especiales es el régimen CAS. Le sigue el régimen del decreto legislativo 276, ¿no? Y en menor porcentaje el decreto legislativo 728. Ahora, sabemos nosotros que
los regímenes especiales no van a transitar, porque tienen regímenes especiales, al régimen laboral del servicio civil, ¿no? Porque son diplomáticos, de magisterio, jueces, de policías, etc. Entonces, quien van a transitar sí o sí son los trabajadores CAS, o lo que ellos aspiran que se traslade son los CAS, los 276 y los 728, ¿no? Ese es su objetivo de, de ellos. ¿Con eso se va a uniformizar la contratación del sector público? No. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza del servicio, del trabajo público, no puede uniformizar. Eso es un argumento falaz. ¿Por qué? Porque las mismas características, la entidad pública o el Estado, el servicio público, es de tan diversa naturaleza que hace que sean necesarios los regímenes especiales. No, un trabajador diplomático tiene características especiales que exige de su propia naturaleza un régimen especial. Los policías igual, los profesores igual, los jueces, los fiscales, no se va a uniformizar este régimen. Entonces, el argumento de que es necesario uniformizar es mentira. Lo que sí existe, y eso es cierto, existe al día de hoy personas, trabajadores, que estando en la misma entidad, ¿no? Estando en la misma entidad, teniendo el mismo puesto, pero con diferente régimen, tienen diferentes condiciones laborales, ¿no? Por ejemplo, trabajadores de los 276, al ser un régimen que prácticamente lo han cerrado y no promueven su mejoramiento, a menos que sean sindicalizados, eh, son porcentualmente los trabajadores que ganan menos, ¿no? Entonces, y puede haber en una entidad un trabajador 276 ganando un sueldo mucho más inferior que, por ejemplo, un trabajador CAS, ¿no? Pero a la par el trabajador CAS pues no tiene menos derechos reconocidos, no, algunos de ellos, si son nuevos, no tienen estabilidad laboral, hasta hace muy poco tampoco tenían libertad, poder de negociar sus condiciones de trabajo, etc. Entonces era un trabajo bastante precario y además existen CAS pues que existen CAS de diversa. Ahí el CAS fue creado por el propio gobierno, fue avalado por el Tribunal Constitucional y ese régimen donde se ha generado mayor desorden, ¿no? Pero eso lo ha generado el propio Estado, porque fue el propio Estado el que creó este régimen que fue rechazado, ¿no? Por los trabajadores. Pero vemos en la realidad que, por ejemplo, hay CAS que pueden ganar el salario mínimo, incluso menos, y hay trabajadores CAS que pueden ganar mucho más, pueden ganar 20.000, 25.000, dependiendo de la entidad donde se encuentren. Entonces, ¿quién ha creado este desorden? Pues el mismo Estado, ¿no? Entonces, como vemos, esto sí es una realidad, es un problema, como les decía, del que están en el régimen del 276, en promedio, pues tienen un salario, ¿no? Este es un indicador que ellos han utilizado, que son de los analistas, dicen en promedio tienen un salario de 3.251, mientras que los trabajadores de 728 tienen un salario de 6.300 y un trabajador CAS tiene un salario promedio de 5.406 soles, ¿no? Entonces vemos que existe bastante disparidad remunerativa. Ese es un problema que no se va a solucionar creando un régimen más laboral como es el régimen de servicio civil, sino ordenando el régimen CAS, ¿no? Y manteniendo los regímenes 728 y mejorando las condiciones del régimen 276, ¿no? Ahora bien, entonces,
llegado hasta aquí, ¿qué cosa dice el decreto legislativo que ha generado bastante alarma, ¿no? Lo que ellos quieren, como les he señalado desde el inicio, es un traslado obligatorio de las entidades, ¿no? En estas dos fases, ¿no? Primero traslado al servicio civil, las entidades y luego sus trabajadores. Lo que ellos quieren es que esta primera fase de traslado sean primero de las entidades públicas, y para ello fijan dos cosas, ¿no? Fijan priorización, como hemos dicho, solo van a pasar las entidades del Poder Ejecutivo, es decir, todos los ministerios y todo lo que tengan que ver o estén relacionados, programas del Poder Ejecutivo, etcétera, y les dan plazo para este traslado, ¿no? Les dan un plazo, en algunos casos de 90 días, en otros casos de 180 días, pero se les da un plazo a diferencia de las 3057 que no se les daba un plazo específico, ¿no? O el plazo fue bastante amplio, que fueron de 5 años. Entonces, en este caso es un plazo mucho menor de 180 días. Y luego, ¿qué más hace este decreto? Ordena a las entidades que las nuevas incorporaciones, es decir, las nuevas contrataciones, sean a través del régimen de servicio civil. Y el régimen temporal de contratación, que sería los CAS, en primer lugar, prohíbe la contratación CAS y permite la contratación temporal, pero solo en casos excepcionales, que son los casos de suspensión regulados en la Ley de Servicio Civil, que están regulados en el artículo 47 de la Ley de Servicio Civil. Entonces son casos por ejemplo, en casos de maternidad, los casos de licencia, ¿no? Licencia por maternidad, por ejercer cargos políticos, permiso o licencia concedidas por la propia entidad. Aquí veo una primera observación que atenta contra el derecho a la libertad sindical y que además está prohibido, que lo que se podría hacer es contratar de forma temporal para reemplazar porque está ejerciendo su derecho a huelga, ¿no? Y eso es una vulneración a la libertad sindical, ¿no? Entonces ahí se tendría que pedir una acción popular para que se señale de que no se puede contratar de forma temporal en caso que el trabajador esté ejerciendo su derecho a huelga, ¿no? ¿En qué caso también se puede contratar de forma temporal en la administración pública de acuerdo a este régimen? A la inhabilitación por el ejercicio profesional, por detención del trabajador por una autoridad competente, por caso fortuito o fuerza mayor, por invalidez, enfermedad, descanso vacacional, por desempeñar cargos sindicales, por permiso de licencia concedidos por la entidad por cuenta de interés de la entidad, por licencia por paternidad, ¿no? Entonces, en todos estos casos, según este decreto legislativo, se puede contratar a nuevo personal, pero de forma temporal. Y agrega nueva causal, que es el incremento extraordinario y temporal de actividades. ¿Qué significa? Que lo que quiere este decreto legislativo es que la temporalidad se vuelva una excepción en la administración pública, ¿no? Y que la regla general sea que sean ingresados, pero no en estos regímenes 728, 276 o CAS, sino que quieren que se ingresen a través del régimen del servicio civil. Prohíben, además, y esto en concordancia, prohíbe contratar personal CAS en las entidades del Poder Ejecutivo, ¿no? En estos dos organismos, en esta política de priorización, y entidades de organismos, proyectos y programas del Ejecutivo, ¿no? O sea, ya no se va a poder contratar CAS, ¿no? En el Poder Ejecutivo. Y dice, bueno, si hay necesidad de contratar de verdad de forma temporal,
entonces solo se va a establecer en determinados casos y se señala los casos. Si analizamos solo eso, pues es algo positivo porque creo que uno de los fines o una de las aspiraciones de cualquier trabajador es la estabilidad, ¿no? Entonces aquí el decreto está diciendo, no quiero que tengamos más trabajadores temporales, sino más trabajadores permanentes en este régimen laboral. Pero, ¿cuál es el problema de esto? O sea, sí, está bien que ingresen en un régimen laboral, pero ¿cuál es el problema? Que uno del rechazo que tiene este régimen de servicio civil está en lo que establece en el capítulo 3 de esta ley de 357, que tiene que ver con la evaluación, ¿no? Las evaluaciones en este régimen es anual. Y claro, al día de hoy sabemos y creo que no debemos tener miedo a las evaluaciones. Está bien, tiene que haber evaluaciones, pero las evaluaciones tienen que ser objetivas, tienen que romper este riesgo que siempre existe de que entra un nuevo directivo, entra un nuevo jefe y como quiere entrar con su gente, entonces le da una mala evaluación. ¿Y para qué? Para despedirlo y poder contratar a su personal. Entonces, y la forma como se ha diseñado la evaluación en este régimen no rompe con este riesgo de hacer evaluaciones subjetivas, porque quien te va a evaluar es tu jefe. Y si cambia tu jefe, es muy probable que este nuevo jefe que no te conoce, y como son las evaluaciones anuales, pues te ponga una mala nota. ¿Para qué? Para que te despidan, porque existe una causal de despido por y puedan así liberar tu puesto para ser reemplazados por uno nuevo. Entonces, este es el gran problema, ¿no? Que no existe un buen sistema de evaluación en este régimen, lamentablemente. ¿Qué más regula el decreto legislativo? Bueno, se fija plazos para los medios impugnatorios, señala en qué caso procede la apelación, ¿no? Cuando tiene que ver con nuevos medios probatorios o nuevas interpretaciones de las normas o temas de puro derecho. También establece o regula los traslados de trabajadores de los regímenes 728, 276 CAS al régimen 357 y señala que para postular a este nuevo puesto de este nuevo régimen no requiere renuncia previa y además eh, algo que no estaba en la ley 357 señala de que el trabajador podrá mantener sus beneficios de planes de seguros médicos que muchas entidades tienen. Si bien es cierto, se les hace una liquidación jurídicamente, rompen con la vinculación jurídica que tenían con la entidad a través de un régimen laboral 728, 276 o CAS, pero mantiene estos planes de seguro médico. Es solo lo que se mantiene. Todo lo demás se quita. O sea, si yo era un trabajador 728 o 276 que estaba sindicalizado y que tenía beneficios, que tenía aumentos, que tenía bonificaciones, tenía, no sé, ampliada, etcétera, todos esos beneficios que yo como trabajador había logrado por ser sindicalizados, si yo me paso a este régimen, los pierdo, ¿no? Los pierdo, es como un nuevo contrato y se me liquida y solamente se mantiene los planes de seguro médico si los tengo, si no los tengo, no. Luego, y esta es otra preocupación, por eso lo he resaltado, permite a las entidades, sin ninguna causa y de forma arbitraria, la reubicación de
de puestos de trabajo. Es decir, yo soy trabajador que tengo un puesto, soy especialista en un ministerio de trabajo, un ministerio X, de atención al trabajo, en un especialista en un ministerio, y mi entidad arbitrariamente y de forma unilateral y sin consulta previa puede decidir que mi puesto entre a concurso público para la incorporación del régimen, de este régimen laboral 357. Si yo quiero, postulo, pero nada me garantiza que vaya a ganar, ¿no? Y si yo no quiero, no postulo, mi entidad puede, tiene la facultad de reubicarme, ¿no? ¿A qué puesto? No lo dice. ¿Se va a mantener mi salario, mis condiciones? Tampoco lo dice. Y esto sí es grave porque pone en peligro los derechos adquiridos del trabajador. ¿Qué pasa si con el fin de obligarme a pasarme este régimen, digamos, de ser especialista en una dirección, me mandan, no sé, a almacén? Y entonces de lo que estaba ganando, no sé, 4.000, 3.000, me pasan a 1.000 soles, ¿no? O 1.500. No garantiza la legislación, no lo dicen, simplemente dice permite la reubicación siempre y cuando tengan el, este cuadro de puestos del CPE de la entidad, tienen la facultad o la posibilidad de reubicar, lo cual es peligroso porque no garantiza o no lo dice expresamente eh, que se respete todos los derechos adquiridos, por un lado. Y por otro lado, también vulnera el derecho al trabajo porque yo, como trabajador que he postulado, que he ingresado, ya sea 3728, 276 CAS, los tres regímenes se han ingresado por concurso público, y yo tengo un puesto y de forma unilateral y de forma arbitraria me pueden reubicar en contra de mi voluntad, y eso es un atentado contra el derecho al trabajo. Después crean una figura, ¿no?, que es el cuadro de puestos por entidad, ¿no? ¿Y cuál es el tema de estos cuadros de puestos por entidad? Que si bien es cierto, lo propone la entidad, pero quien define y los aprueba es Servir y el MEF. Y en general, si uno lee todo este decreto legislativo, tiene la sensación de que lo que busca es que tanto Servir como el MEF sigan concentrando el poder de los trabajadores públicos, ¿no? El poder administrar, cambiar, sancionar y quitarle estas facultades que tenían las entidades para contratar a las entidades o a los ministerios, en este caso, en esta primera etapa, ¿no? Y quieren ellos, tanto Servir como el MEF, disponer, decidir, no solamente hasta lo que hacía actualmente el MEF de disponer de los medios económicos, sino ahora también no solamente disponer en números absolutos, sino también decidir cómo se va a distribuir ese dinero en el caso de recursos humanos, ¿no? Entonces hay como una especie de concentración de poder, ¿no? Eso también busca esta norma por parte de Servir y el MEF, ¿no? Luego, como ya les decía, prohíbe contratar a personal de CAS en las entidades de Poder Ejecutivo. Y también existe toda una reforma respecto a las condiciones de los directivos públicos, ¿no? Les fija un plazo, se les designa por 3 años, que se puede renovar, pero a condición de buenos resultados en su evaluación, que va de acuerdo al alcance de los objetivos, metas que se ha alcanzado la entidad, ¿no? Entonces, son estas, en resumidas cuentas, lo que contiene este decreto legislativo, ¿no? ¿Cuáles son, a mi criterio, las vulneraciones? La incorporación obligatoria, ¿no?, el traslado obligatorio a este régimen laboral,
la posibilidad de contratar temporalmente para reemplazar trabajadores huelguistas o con licencia, la posibilidad de reubicar de forma unilateral, discrecional, de los trabajadores 728, 276 y 1057 a criterio solamente de la entidad, lo cual vulnera el derecho al trabajo, ¿no? Y bueno, y la prohibición de contratar al personal CAS, ¿no? Ya porque otra vez están retrocediendo y se les está quitando todo lo que hasta ahora habían logrado los trabajadores CAS, ¿no? Que es la estabilidad, etcétera. Ahora, esto es para nuevos trabajadores, ¿no? Los trabajadores que al día de hoy tienen CAS indeterminado se mantienen, pero digamos ya no va a haber ya no hay esa aspiración para los nuevos trabajadores. ¿Cuáles son las acciones que se deben seguir? Bueno, esto es una apreciación personal. Primero, que se visibilice aún más el rechazo de este decreto legislativo, ¿no? Si bien es cierto, hay más organizaciones sindicales, ya sea a través de las federaciones o centrales que han señalado el rechazo de este decreto, pero creo que falta esta movilización social o que se visibilice más allá de los pronunciamientos en Facebook, ¿no? O en las redes sociales, porque las redes sociales tienen sus limitaciones, tiene que haber un rechazo más político, ¿no? Luego también existe la posibilidad de interponer una acción popular, ¿no? Por contravenir la acción, como ya les he señalado, hay una disposición que vulnera la libertad sindical, el derecho a la huelga. También existe otra disposición que vulnera el derecho al trabajo al establecer traslados unilaterales de tu puesto de trabajo. Y además, también se puede iniciar procesos de negociación para lograr la derogación o modificación de esta ley, ¿no? Siempre hay que presionar por un lado y con la otra mano seguir conversando, siempre para buscar no quedarnos con un solo camino. Yo creo que hasta aquí va mi presentación. Si hay alguna pregunta, estoy aquí a su disposición para absolverlas o conversar, ¿no? Cambiar posiciones. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos que no inicia mi. Bien, ahora sí, agradecemos la participación, la ponencia, bueno, de nuestra expositora, la doctora Andrea Sánchez Matos. Entonces, ahora vamos a tener nuestro tiempo para los compañeros puedan formular sus preguntas a través del chat. Yo creo que esta exposición ilustra muy bien las dificultades que estamos pasando nosotros los trabajadores y lo que nos advierte es algo muy importante, ¿no? Sabemos que la ley Servir, como bien dijo Andrea, tiene 11 años donde los resultados son inminentes, ¿no? Podemos ver que esta ley tenía un plazo fijo y luego fue postergado y luego es indeterminado. No sabemos cuántos años más va a cumplir este sueño los trabajadores de poder reconocer nuestros derechos laborales. Lo que sí quería hacerte una pregunta, Andrea, en la última conclusión que tú hiciste sobre la acción popular. ¿Quiénes plantean la acción popular? ¿Son los gremios, son las personas? Porque creo que esa es una acción inmediata a tomar como trabajadores en defensa de nuestros derechos, ¿no? Porque como tú iniciaste tu exposición diciendo, lo que empieza mal termina mal, como si no empieza en democracia, no empieza con diálogo social, o sea, no fue consultada esta norma, simplemente fue impuesta de la noche a la mañana, nos agarró antes de fin de año. Incluso las instituciones se están viendo desbordadas porque ya no les permite contratar personal CAS y los trabajadores casi indeterminados están sobrepasados de recarga laboral, porque en enero no hay locadores y mucho menos no hay CAS. Entonces, ahorita la administración pública está pasando por un momento difícil donde nuestros compañeros están desbordando las 8 horas laborales, que es preocupante,
y están obligando a los trabajadores a hacer sobretiempo, entonces trabajar sábados y domingos, justamente por sacar normas de la noche a la mañana sin hacer el diálogo social, donde directamente los afectados no hemos podido participar. Entonces, me quedo con la pregunta, ¿quiénes formulan la acción popular, Andreita, por favor? De Acción Popular, sí. Gracias, Darda. Sí, la buena noticia es que la acción popular puede ser interpuesta por cualquier ciudadano, ¿no? Puede ser persona natural, persona jurídica. Eso sí, siempre cuidando de que sea interpuesto dentro de los 5 años. Por ejemplo, esta ley de servicio civil, si bien es cierto, ha habido demandas de inconstitucionalidad, ya no se puede interponer otra demanda de inconstitucionalidad porque ya prescribió, ¿no?, la acción de inconstitucionalidad. Pero respecto a este decreto legislativo, sí, ¿no?, y se tiene 5 años para interponer esta acción. Gracias. Nos hacen una pregunta, entiendo acá, personal asistencial. Buenas noches. ¿Cómo aplicaría el caso del personal asistencial CAS para pasar a servir? ¿Cuánto tiempo tendría la renovación de un CAS transitorio? Es la pregunta que nos hace. En la legislación señala que el, el CAS, o sea, primero que se restringe la contratación temporal, pero existe un supuesto de poder contratar de forma excepcional a través de CAS, pero siempre que tenga una duración de 9 meses con la posibilidad de prórroga de 3 meses más. Pasado este tiempo, se caduca tu derecho y ya no puedes volver a ser contratado, al menos para ese puesto, ¿no? Aquí dice, ¿no? El artículo 84 que modifica la ley de servicio civil dice: excepcionalmente, se puede contratar de manera directa o a plazo fijo en los casos de suspensión, que ya hemos dicho que uno de los casos de suspensión es la huelga, lo cual atenta contra la libertad sindical, o en casos de incremento extraordinario y temporal de actividades, ¿no? Esta situación debe estar debidamente justificado y las situaciones deben estar debidamente justificadas y no pueden ser contratados más allá de 9 meses y prorrogados 3 meses. Ahora, también en estas entidades de tránsito, es decir, para las entidades del Poder Ejecutivo, ya no se puede contratar con CAS. Se prohíbe la contratación CAS. Y dice que cualquier incorporación tiene que hacerse a través del régimen, este régimen ley 357, ¿no? Una pregunta de los compañeros es, ¿qué pasará con aquellos trabajadores que no deseen postular a la ley Servir? ¿De qué forma lo evaluarán a este personal que no desea migrar voluntariamente a servir? El, si si están en otros regímenes, se va a aplicar sus regímenes laborales, ¿no? Por eso es que ellos son conscientes de que no pueden ir en contra de, digamos, ellos no pueden disponer que ya todos los trabajadores son del régimen de servicio civil. No lo pueden disponer. Por eso es que han señalado que va a ser voluntario. Es lo mismo que pasó con los trabajadores del magisterio, ¿no? Fueron, les dijeron que podían transitar al nuevo régimen del profesorado, fue voluntario, pero ¿qué pasó? Que los que no ingresaron o no ingresaron a ese nuevo régimen, simplemente eh, se volvió como, se paralizó cualquier beneficio, se cerró los regímenes, o sea, ya no se podía contratar ni en el antiguo régimen del magisterio y ya no se otorgó mejores beneficios a estos trabajadores. Es como que los marginaron. Entonces, seguramente va a pasar lo mismo, ¿no? No es muy probable. Pero al día de hoy, el tránsito a este régimen es voluntario, no es obligatorio. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, claro, eso jurídicamente, pero políticamente pueden
presionar para que todos pasen a este régimen, ¿no? O sea, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que puedan hacer, ¿no? Y eso es el riesgo. ¿Y cómo pueden presionar? Decir, bueno, si tú no quieres concursar, entonces te voy a trasladar, porque ahí está, ¿no? Si es de forma discrecional, la entidad puede trasladarte a otro puesto de trabajo, ¿no? Y eso también es una observación porque considero que eso vulnera contra el derecho al trabajo, ¿no? Acá hay un compañero que nos menciona y su preocupación es porque él tiene 33 años de servicio y si sería viable pasarme al servicio civil. Entiendo que la norma dice que es voluntario, que das tu examen, ¿no? Y estuvieras ahí, pero te liquidan. Entonces, ¿dónde quedan tus años de servicio en la ley Servir? Ujú, ujú. Eh, Como les digo, al día de hoy eso es voluntario, ¿no? Este régimen tiene, digamos que en cierta forma, por ejemplo, para un trabajador 276, si hacemos una comparación de beneficios, esta ley, por ejemplo, otorga la CTS completa, ¿no? Los trabajadores de la 276 no la tienen. Pero también tienen otras cosas, como por ejemplo una evaluación anual, ¿no? Y una evaluación que lamentablemente no garantiza la objetividad, ¿no? Y además, al ser anual, ustedes saben que a lo largo de de todo el desenvolvimiento laboral de una persona, hay etapas muy difíciles del ser humano, ¿no? Cuando, por ejemplo, fallece un familiar o nos enfermamos o o tenemos hijos pequeños, que hace que quizás nuestra productividad no sea la misma de siempre. Entonces, que la evaluación sea anual es de verdad bastante exigente porque no toma en cuenta que a veces hay etapas en donde el trabajador no puede rendir porque también es un ser humano y te condiciona a cuestiones personales, como por ejemplo la muerte de un ser querido o la misma enfermedad. Y si vas a estar evaluado cada año, eh, es una presión que no ayuda, ¿no? A tu salud mental. Entonces, la evaluación está bien, pero tiene que ser una evaluación razonada, una evaluación adecuada, y considero que un año, que uno sea evaluado cada año y por tu jefe inmediato, que si lo cambian ya no te va a querer mucho y justo en ese tiempo, porque en la vida sabemos que todo se junta, estoy enfermo, o necesito terapia, tengo alto grado de ausentismo, no porque quiera o no porque sea mala, sino porque las condiciones de la vida así me exigen, y me jalan y encima de todos mis pesares me despiden, ¿no? Entonces ese es el gran problema de este régimen de la ley 357, ¿no? Gracias. Acá mencionan una ley, la 24041. Dice, ellos también se verían afectados, A ver, los compañeros contratados protegidos por la ley 24041. ¿Cómo les afectaría este decreto? a ver, vamos a ver. 24041. Eh, a ver, la ley 24041 eh, son los... A ver, déjeme ver un ratito para no hablar pachotadas. Un segundo, por favor. A ver. mm, no lo encuentro. Un momento. Aquí está. Ya, acá dice, ¿no? La ley 24041. Los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que tengan más de un año ininterrumpido de servicios no pueden ser cesados ni destituidos, sino por las causales previstas en el capítulo 5 del Decreto Legislativo 276. Ustedes son del Decreto Legislativo 276. Menciona que las personas nombradas son 276, pero que al mismo tiempo también hay un grupo de contratados.
que son protegidos por la ley 24041. Entonces ellos dicen cómo les afectaría a ellos, ¿no? Hay un grupo de contratación que son contratados, que son protegidos. Como les digo, ¿no? El peligro en realidad para todos, seguramente para ellos también, es que tu puesto lo pongan en concurso público y de un día a otro te quedas sin puesto, ¿no? Ese es el peligro. Bien. ¿Qué significa servidores de labores complementarias? ¿Pertenecen a la ley 357 o pasarán a tercerización? Eso va a depender de cómo se estructuran los cuadros. Hay una nueva figura, ¿no? Que es el CEP, que es el cuadro eh, de puestos de la entidad, ¿no? CPE. En ese cuadro, la entidad tiene que señalar cuáles son los puestos, qué categorías tienen, y en algunos casos, seguramente a criterio de la entidad, dirán que se tercerizará, ¿no? Entonces, en esos casos, el, seguramente se va a perder el puesto. Si hay un puesto, o de repente se trasladarán, va a depender de la entidad, ¿no? No, en la medida que son labores no esenciales o no principales para la entidad, puede cambiar, ¿no? Ahora, ¿qué es obligatorio? No, la legislación no regula, o sea, con este decreto legislativo no dice nada sobre la tercerización. Lo que dice es que tienen que reordenarse, fijar el cuadro de puestos, evaluación económica del puesto, tienen que fijar anualmente cuánto te va a costar los puestos, la planilla de tu sector, y que si tú dices que te va a costar 7 millones, ese año solo tienes que gastar 7 millones y no más, porque eso es lo que te has programado. Pero no se pone en el detalle de si se tiene que tercerizar o no, ¿no? Eso ya dependerá en la incorporación, el traslado de la entidad y cómo se evalúa cada puesto. Eso hay que poner atención en lo que hace la entidad. Acuérdense que es solamente para las entidades del Poder Ejecutivo, ¿no? No es para las otras, no son todas las entidades públicas, ¿no? Gracias. Ronald Nina nos dice, primero agradece por la ponencia y luego nos pregunta un poco de la experiencia en Chile, en Argentina y en Brasil, cómo ellos han organizado la administración o usan algo parecido a Servir, cómo es allá. ¿Alguna experiencia que se tenga? Bueno, sí, bueno, yo tuve una experiencia cercana en Costa Rica, por ejemplo, donde yo viví algunos años haciendo la maestría, y ellos, por ejemplo, por legislación señalaban que igual, ¿no? Podían contratar de forma temporal a un trabajador hasta por un año, pero pasado el año, de forma automática se volvían permanentes. Entonces, eh, igual en Argentina existe un cuerpo bastante grande de trabajadores estatales, lo cual también les ha generado un problema, ¿no? Porque Argentina tiene una grave crisis económica, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que ver, porque de qué vale incorporar tantos trabajadores si luego el Estado no va a poder pagar, y entonces todo se pone en peligro. Tiene que también eh, ver entre la necesidad de dar un buen servicio y tener trabajadores suficientes para que los trabajadores tengan un trabajo digno, porque como bien decía la compañera Darda, actualmente existe una necesidad, hay una sobrecarga de trabajo porque ya no han contratado en este año trabajadores CAS. Entonces eso vulnera también la salud de los trabajadores, porque empiezan con el estrés laboral, y afecta su salud psicológica de los trabajadores. Entonces, sí, existe una necesidad de evaluación, pero esta evaluación tiene que ser, como les digo, y por eso inicié mi exposición con la importancia del diálogo social. Tiene que ser un, un diseño, una estructura, pero
con los trabajadores. ¿Para qué? Para que no existan esta desconfianza de que cualquier norma que salga seguramente va a ser para perjudicarnos, ¿no? O también para crear normas más eficientes, porque ¿quién más que el trabajador sabe de sus necesidades, ¿no? Pero sin embargo, en todos estos procesos, en ninguna parte, no, en ninguna parte de estas incorporaciones o traslados señala se dará una consulta al sindicato, que sí lo establecen en otros países. Nos establecen el diálogo social, por ejemplo, en Costa Rica, para actualizar las remuneraciones anuales de los trabajadores del sector público, ¿no? Entonces, aquí lo que falta es una conversación respetuosa con los trabajadores también para establecer los cuadros de asignaciones, los puestos, cuánto van a ganar los salarios, etcétera. Escucharlos. ¿Por qué tener miedo al diálogo? Y si tú les escuchas, ellos van a entender. Nosotros, los trabajadores, también vamos a entender por qué no se puede, no sé, abrir más plazas, pero si nadie nos consulta, no sabemos, y ellos, a su entender, desde arriba, nos imponen cosas que de repente tampoco van a ser efectivas, como se ha demostrado el régimen de servicio civil, que nadie quiere transitar a ese régimen. ¿Por qué? Hay que hacer una evaluación, y eso también. En España, por ejemplo, hay organismos especiales, hay evaluación, pero también hay una evaluación no solamente de los trabajadores, sino también hay una evaluación de las políticas de los políticos. Y dice, ya tú has establecido este régimen del servicio civil. Han pasado 5 años y ha sido un fracaso. ¿Por qué ha sido un fracaso? Por tales razones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero en el marco de un diálogo social, no de forma unilateral, porque claro, uno se evalúa solo y va a decir, no, la culpa lo tenían los otros, nunca yo, ¿no? Entonces, creo que hay que también no tener miedo a la crítica, porque a través de la crítica y la conversación uno puede mejorar y mejorar los resultados y los instrumentos para un adecuado trabajo público, ¿no? Bien, José Antonio Marticorena nos hace un comentario, nos dice, el régimen del servicio civil no asegura la estabilidad laboral del trabajador. Solo se harán contratos por 1, 2 o 3 años y luego de eso los evaluarán y se verá si le renuevan contrato o no. Lamentablemente, en nuestro país, los gobiernos que entran buscan meter a su gente a trabajar en la etapa en el aparato estatal, y las plazas de servir podrían ser muy atractivas para los gobiernos de turno. ¿Qué nos puede decir frente a este Claro, comentario de José Antonio Marticorena? claro, Coincide, ¿no? Con lo que estábamos exponiendo, que estabas exponiendo. claro, como les estaba comentando, el tema del régimen de servicio civil es digamos, lo que se tendría que mejorar si realmente el Estado quiere que funcione este régimen, es su sistema de evaluación. Como les digo, eh, no es un tema de rechazar la evaluación, sino queremos una evaluación que respete las características del trabajo público. Porque, ay, pero ¿por qué tiene miedo si en el sector privado se evalúa todos los años? Bueno, es que el sector privado tiene otra lógica. El empleador del sector privado quiere que el trabajador sea eficiente, y si es eficiente lo mantiene porque sabe que de esa manera va a tener réditos en sus utilidades y en el servicio que da. Pero en el sector privado, lamentablemente, no solamente tiene que ver con el buen servicio, sino también con intereses políticos. Y en esos intereses políticos, muchos políticos, al entrar a espacios de poder, lo que quieren es copar los puestos públicos. Y entonces por eso es que ellos quieren siempre regímenes donde se facilite el despido. ¿Para qué? Para meter a su gente a libre discreción. Ahora, alguien puede decir, sí, pero este régimen precisamente quiere hacer lo contrario. Sí, pero si tú en una evaluación le das tanta discrecionalidad a un jefe que ostenta un cargo político, y le dices cada año te vamos a evaluar, ese trabajador, pensemos, por ejemplo, en entidades como
el Ministerio de Trabajo en SUNAFIL, que tienen que tener independencia para ejercer sus funciones, si yo quiero debilitar a este organismo tan importante que es que vigila las normas, a la SUNAFIL, y quiero votar a todos los inspectores que son, digamos, entre comillas, pro trabajador, en realidad lo que yo digo es simplemente aplican el derecho de forma correcta, entonces les evalúo mal, ¿no? O los hostilizo, les doy más trabajo de tal forma que no tengan capacidad y los evalúo y como les doy mucho trabajo, se van a equivocar, entonces los voto. Entonces, la evaluación, ahí está la posibilidad o el mecanismo de arbitrariedad, ¿no? Porque esta evaluación no está bien diseñada, porque esta evaluación es demasiada intensa y no garantiza que en algunos puestos de trabajo se pueda ejercer de forma independiente e imparcial, que es lo que sí exige su puesto de trabajo. Ese es el riesgo. Por eso hay ese rechazo y esta desconfianza frente a este proyecto, a este régimen laboral. Bien, creo que hemos cumplido con todas las preguntas. Solamente me queda algo que observar cuando mencionaste en tu posición que esta norma permite la reubicación. ¿Quiere decir que vamos a ser Sí. reubicados en el lugar que ellos decidan? ¿O cómo podemos interpretar esta parte? En efecto, ¿no? En la legislación, en este decreto legislativo, lo dice de forma así, como que para que nadie se dé cuenta, pero que, a ver, vamos a ver, en la quinta, aquí, ¿no? En la quinta dice, ¿no? A fin de optimizar, en realidad no dice nada, el funcionamiento de las entidades públicas y únicamente adecuarlas a la nueva organización y perfiles del puesto, es decir, presionar para que se adecúen. Las mismas están autorizadas desde la aprobación de este cuadro de puestos de la entidad a reubicar a quienes presten servicios en ellas, bajo cualquiera de los regímenes laborales comprendidos en los decretos legislativos 276, 728 y 1057 o cualquier carrera o régimen especial, ¿no? Entonces lo que te está diciendo es que si yo quiero que tu puesto sea, digamos, un trabajador hostil, está en un determinado puesto, un trabajador sindicalizado para su criterio hostil, no sé, lo quiero perjudicar, lo que hago lo reubico y le pongo su puesto a concurso, ¿no? A concurso bajo este régimen. Entonces no hay una garantía, no te dice qué criterios se va a tomar para, para que te reubique, o si en esta reubicación se va a respetar tus derechos, o si se va a respetar tu puesto. O sea, si yo soy, digamos, especialista en una dirección y me mandan a archivo, en realidad me están castigando, ¿no? Y no hay ninguna ley que me proteja frente a esta hostilización porque la legislación lo permite. Dice, no, pero a mí ubicarte y ya te reubiqué. Entonces ahí también esa norma es muy perniciosa, ¿no? Muchas gracias, doctora Andrea. Por el chat están pidiendo su teléfono, ¿no? Entonces, por favor, si se lo puede volver a reiterar. Yo Ah, también sí, voy a compartir su currículum sí, con sus teléfonos para que puedan cogerlo los compañeros y puedan hacerle las consultas laborales que ellos deseen. En nombre de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, sí, Perú, claro. queremos agradecerle esta magnífica ponencia que nos ha dado el día de hoy y les damos las gracias por su amable disertación, también asimismo a los participantes y los invitamos a prender la cámara para obtener una foto oficial de esta ponencia. Por favor, los compañeros que deseen prender sus camaritas con la ponente antes que se pueda retirar para podernos tomar una fotito para nuestro registro histórico. Muy bien, a ver quién voy a ponerla para que se miren todas las fotos. Ah, sí. Chicos, prendan, a ver, me faltan algunos 6, 7, 8
muy bien, sigan aprendiendo, por favor. Francisca, ayúdame tomando la captura. Muy bien, excelente. Falta uno para que entre en el primer cuadro. Excelente, muy bien, muy bien. Entonces, compañeros, les damos las gracias. Gracias, Andreita, por tu excelente ponencia. Te felicito porque ha sido muy simple y para entender nosotros que hay veces no tenemos conocimiento de derecho laboral, pero ha sido muy ilustrativo, muy práctica tu exposición. Te agradecemos mucho. Esperamos contar con tu presencia nuevamente y estaremos invitándote. A nombre de la CUT, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, compañeros. Gracias por... Aquí les dejo el PPT antes de que se vayan un ratito. Va a compartir el A PPT. ver, les Excelente. dejo de una vez. Sí, para que de una vez lo tengan y así ya. Ay, ay, me muero un ratito, que se me fue. Aquí Y yo está. estoy compartiendo aquí el perfil, estoy compartiendo su teléfono, su experiencia, ¿no? Y en el chat, la Ya, doctora Andrea va a compartir el PPT del día de hoy. a ver, me Perfecto. deja esta computadora. Ahí está. Ya está. Ahí está. Ya les llegó. Muchísimas gracias. Hasta Gracias, luego. Que doctora. tengan buena Gracias noche. a nombre Hasta de todos luego. los trabajadores. Gracias, Francisca. Hasta luego. Hasta luego. Pueden tomarle una fotito al perfil de la doctora y lo pueden guardar. Ahí está su teléfono, está su página web, su contacto para que ellos puedan, ella pueda atenderlos. Ella es especialista, abogada por la Universidad Nacional de San Marcos, especialista en derecho laboral, así es que va a ser muy útil poder contar con sus servicios. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, Francisca, por tu participación Gracias y a a cada uno todos. de ustedes, compañeros y compañeras, por querer aprender y poder entender un poco más del decreto legislativo 1602. Andrea nos ha dejado pues algunas recomendaciones y acciones que podemos hacer. En primer lugar, podemos interponer, como dijo, una acción popular y la puede ser cualquier ciudadano. Asimismo, también manifestó el inicio de un proceso de negociación para lograr la derogación o modificación de esta ley y que siempre tiene que ser con diálogo social, donde puedan participar todos los involucrados. Muy buenas noches, compañeros. Gracias nuevamente a nombre de la CUT Perú. Gracias.